Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Compartiendo las Escrituras. En este video vamos a continuar con la historia del diluvio y nos vamos a meter a una nueva historia. Si nos has venido siguiendo, vas a estar con nosotros ahora en el capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a ir, como nos comentaba Jonathan, el video anterior, haciendo unos saltos en los versículos porque hay una repetición. Si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que vayas a ver el video anterior. Aquí te voy a dejar un enlace por aquí, no sé por dónde sale, pero tú puchales el enlace para que no te perdas. Ahora, no es estrictamente que tienes que ir a ver el otro, también nos puedes seguir desde acá. ¿Ok? ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, José Alfredo. Gracias a Dios estamos muy bien. Acá deseando que este huracán no haga tantos estragos como hizo el anterior, El anterior. pero sí que nos tiene pensando y también orando por la gente que está más en el camino de esta tormenta. Esta tormenta estaba como más fuerte nuevamente por Nicaragua y Honduras, ¿cierto? Exactamente, sí. Para que te ubiques en tiempo, estamos grabando un martes 17 que está entrando a Centroamérica el huracán Iota. Bonito nombre le pusieron. Pero en Costa Rica, entonces, sí hay lluvias también, ¿verdad? Sí hay lluvias, no tan fuerte o no tanto, no está lloviendo tanto como con el ETA. Ujú. Pero sí está lloviendo y en algunas zonas donde ya ha habido problemas, pues ahí también está volviendo a llover más. Aquí no ha llovido tanto como la vez pasada, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y ojo que no buscamos las escrituras con lo que está pasando en el acontecer, pero estamos en el diluvio, estamos en el diluvio. Jonathan, no sé si nos ayudas a hacer como un pequeño resumen de dónde venimos para que hacer este enlace, porque quedamos casi que cortada la historia, ¿no? Donde lo dejamos. Y hay ciertos aspectos que después revisando el video y editado, se quedaron así como un poco pasaditos nada más y que ahora podríamos retomar, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Eh, Bueno, para los amigos que están conectándose tal vez por primera vez, recordarles que ya venimos con varios episodios desde el primer capítulo del Génesis. Y estos primeros 11 capítulos, en su mayoría, responden a un proceso de tratar de decirle a la gente del pueblo de Israel cómo vivir de acuerdo a este Dios que los ha liberado en Egipto, ¿verdad? Estamos hablando de que eh, es en el contexto histórico al cual se está refiriendo mayormente estos relatos, responde al contexto de Salomón, en el año 950 más o menos, eh, y ahí está refiriendo a lo que sucedió en el tiempo de David y a lo que está sucediendo en el tiempo de Salomón. Si quiere ahondar un poquito más en esto, entonces pues puede irse un poquito atrás a cada uno de esos videos y ahí va encontrando detalles. Aquí ya en el video anterior ya dimos los detalles de a qué está respondiendo en este caso. Y también en este caso, en el tema del diluvio, en el capítulo 6, está mezclado este contexto histórico del tiempo de Salomón junto con el contexto histórico del destierro y el postdestierro, donde el grupo de los sacerdotales también está haciendo una reflexión con tal de dar esperanza y animar la fe y ayudar a vivir la fe en medio de ese contexto del destierro y del postdestierro. okay. Estamos entonces en capítulos 8 y 9 hoy, pero empezamos en este caso en el 6 y el 7. En el 6 y el 7 veíamos la historia, empezando la historia del diluvio, eh, y hacíamos un salto bastante largo desde el capítulo 4, que es donde habíamos quedado en el episodio anterior. Eh, ahí en medio, entre el 4 y el 6, hay un gran trayecto que repasa la historia entre los descendientes de Caín, de Adán y Eva, desde Set hasta Noé. Ujú.
Y Noé viene a ser como un personaje importante, porque tiene un papel importante en esta historia. Decíamos que era como una especie de nuevo Adán, una especie de nuevo comienzo en medio de esta humanidad que tiene la tendencia a equivocarse, a tomar malas decisiones. Y estas malas decisiones siempre están asociadas en este contexto de estos primeros 11 capítulos con quitarle a Dios de su lugar y querer nosotros, los seres humanos, ocupar el lugar de Dios. De diversas maneras, en cada uno de estos relatos lo vamos viendo, pero de diversas maneras se hace eso. Y eso normalmente, decíamos, está asociado sobre todo al tiempo de Salomón, de los diferentes pecados y tentaciones que surgieron ahí en ese contexto. Entonces hemos En hablado un línea de poquito de tiempo, eso. perdón, Jonathan, en línea de tiempo, estamos otra vez por los 900, ¿o por dónde andamos acá? 950 antes de Cristo en este caso, pero Ajá. recordar que también en este relato estamos hablando de gente que está alrededor del año 600 y Ujú. 500 antes de Cristo. Entonces van a haber cosas que responden a uno y a otro momento. De nuevo, si quieren saber más de qué es lo que sucede en el año, en esta condición en este contexto del año 600 y 500 antes de Cristo, pues pueden irse más al primer relato o al primer episodio que revisamos, al Ujú. primer relato de la creación. Ahí hay más detalles de todo esto. Yo quisiera referirme un poquito de las cosas que dejamos sueltas ahí, Ok. el tema de los compartimentos, ¿verdad? Porque se Ajá. da un elemento ahí importante, se dice que tiene unas medidas esta arca bastante grande, pero que esta arca va a tener 3 pisos y va a tener una serie de compartimentos. Yo creo que sí es importante entender esto porque estamos hablando de un signo de salvación. Este signo de salvación, que es el arca, tiene diferentes estamentos. Y ahí hay animales puros y animales impuros. Ujú. Al hablar de esto, tenemos que entender de que estamos hablando de los sacerdotes del templo que tienen una serie de actividades que se realizan en el templo, unos sacrificios, y hay animales que se pueden sacrificar en el templo porque son puros y otros que definitivamente no, ni siquiera es bueno tener contacto con ellos porque son impuros. Entonces, los animales puros son los que utilizan para los sacrificios en el templo. Es interesante que en este relato tenemos que se salvan tanto los animales puros como los impuros junto con los seres humanos, porque Dios quiere salvar toda la creación. Podríamos Ujú. pensar dentro de una forma muy estricta y muy cuadrada de pensar a la hora de querer salvar algo en algún contexto concreto, que habría que salvar solo lo bueno. Sí. Hay que recoger solo lo bueno y botemos lo malo, ¿verdad? Pero en este caso es interesante de que no, cuando Dios quiere salvar, salva todo. Salva todo. Es interesante porque aquí en este caso también incluye a lo que no es puro. Y en este sentido yo quisiera que ampliemos un poquito el panorama, ¿verdad? Porque a la hora de decir, bueno, es que solo salvó a Noé y a su familia, ¿verdad? Entonces no salvó a todo mundo. De nuevo, ampliemos el panorama. Estamos hablando de nuevo de una forma de enseñar Ujú. algo. No estamos diciendo que así estrictamente Ujú. sucedió. Pero estamos hablando de un personaje al que se le han cargado las tintas y se ha puesto como una especie de santo, una especie de superhéroe. Y del otro lado, todos los demás son malos. No sucede así en la historia, no sucede normalmente así. Normalmente todos los seres humanos, dijimos, tienen sus tonos grises, unos más oscuros, unos más claros, pero en efecto así somos los seres humanos. Cargamos un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, también habría que entender que esta arca tiene compartimentos. Y en esos compartimentos, entonces, decíamos, hay animales puros y hay animales impuros. En Ujú. este compartimento nuestro, en esos compartimentos de nuestra vida, que también necesitan salvación, que necesitan luz, que necesitan pasar por esa agua purificadora, etcétera, ¿verdad? Esos compartimentos hay cosas grises, oscuras, hay otras más blancas, más puras, más llenas de luz, más Ujú. vivificadoras.
Y en ese sentido es importante entender que todo eso va en la misma arca y que todo eso va a ser parte de la nueva vida también. No es, ok, eso se quedó atrás, se quedó Ok. perdido, ¿no? Eso es parte de, porque digamos, las cosas negativas, al fin y al cabo, aquello que no, que en lo que fuimos heridos, por ejemplo, hablando de una cosa herida, en lo que fuimos heridos es lo que va a posibilitar que hagamos algo realmente bueno. Solo donde realmente la pasamos difícil es allí donde vamos a poder también aportar algo realmente bueno a la humanidad. Pero entonces aún en este diluvio, Jonathan, voy con mi arca, pero sigo trayendo esas otras cosas, porque podría pensar entonces que me ocurrió este diluvio por traer estas cosas impuras, ¿ya? Sí, sí, es posible. A ver, qué sé yo, tenemos hábitos que no nos hacen bien Ujú. y esa tendencia va a estar allí. Ok. La tendencia del ser humano a querer sacar a Dios de la escena va a estar allí. La Ujú. tendencia del ser humano de aprovecharse de su compañero, de su igual, va a estar allí. La tendencia de depredar la creación va a estar allí también. Ujú. Eso no se quita. Ujú. Ahora, lo que sí sucede es que al pasar por esta experiencia, todas esas cosas tienen que verse iluminadas de una manera distinta. Tienen que A ver, el paso del agua aquí en este contexto es muy Ujú. significativo para nosotros los cristianos, porque es un recuerdo del bautismo. Ok. Y el bautismo, en su sentido más original, y me refiero a Jesús, no tanto a Juan Bautista, porque Juan Bautista, bueno, incluso con Juan Bautista, pero Juan Bautista lo presenta como una especie un tema de perdón de los pecados. Ajá. Pero es más como una especie de cambio. Yo creo que esta es la palabra clave del bautismo, es cambio de vida, cambio de vida. Okay, yo llevaba una vida en este sentido y yo quiero dejar eso atrás y quiero vivir una nueva vida. Ahora, esto que voy a vivir de nuevo no se desliga por completo de eso, porque entonces justamente desde allí es donde yo voy a empezar a hacer algo distinto. Yo no puedo pretender enseñarle a alguien sobre misericordia, por ejemplo, si yo no he experimentado la Ujú. misericordia. Y solo desde mi noción de haber hecho algo que hirió a los demás, y aquí estoy hablando de conciencia de pecado, no de culpa, porque es un término que realmente no ayuda. Estoy hablando de conciencia de pecado. Cuando yo me doy cuenta de que en efecto hice algo y eso le hizo daño a alguien más, entonces yo puedo tratar de ser misericordioso con alguien más, porque yo también hice daño. Ya sé lo que hice. Y entonces cuando yo me pongo en los zapatos de esa persona, sí, es que me costaba un montón o me sigue costando un montón esta situación. Ujú. Entonces yo puedo mostrarle misericordia a esa persona que tal vez no tiene la misma problemática mía, pero tiene otra y se ve que normalmente cae por ahí o renquea por ese lado, ¿verdad? Ujú. No, pero sí, totalmente. Esto de los compartimientos me viene a una reflexión que hacen que los opuestos son complementarios, ¿no? Ujú, O sea, que al final del día necesito la noche para entender el día. Ya, necesito conocer una persona alta para saber quién es una persona baja. Y ahí es donde se complementa, ¿no? Entonces ok, entendamos que vamos a llevar esto, pero como tú decís, ¿hacia dónde lo voy a llevar? Y ya sin esa culpa, sin esa carga, creo yo, ¿no? Que siempre, y que puede estar, como decíamos, va a estar ese afán del ser humano de seguir cargando cosas que no son de uno, de seguir sacando a Dios de la escena, etcétera, ¿no? De seguir ujú. perjudicando al que tengo al lado. Pero, ¿qué voy a hacer con eso aún teniéndolo, no? Aún Sí, teniéndolo, eso creo que es lo importante. Mira qué sí, interesante eso de los compartimientos. Ya. sí. Yo incluso lo aplicaría a algo más. Hablemos un poquito de creencias limitantes, Ajá. porque
Aquí tal vez no se trata de borrar la historia, no se trata de borrar lo que hemos hecho, incluso nuestros errores, esa forma en la que a veces nos presentamos y hacemos preguntas un poco extrañas, ¿verdad? Cuando estamos entrevistando a alguien, si usted tuviera la oportunidad de irse al pasado, borrar algo de su vida o tomar una decisión distinta, ¿qué haría? No se trata de eso. No se trata de eso. O sea, precisamente de ahí venimos y somos lo que somos por eso que vivimos, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Se trata más de ver que sí venimos cargando con un montón de cosas, sí venimos cargando con un montón de elementos que en efecto puede ser que no nos sirvan. Podemos haberlos heredado de la cultura, de la familia, de las prácticas, nosotros los asumimos porque nosotros sencillamente fuimos sacando conclusiones conforme fuimos creciendo y enfrentando la vida, pero es importante decir, hay que repensar en este tiempo de pasar por el diluvio, es repensar un poquito lo que creemos y la forma en cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque toda práctica tiene detrás una teoría. Uh-huh. Poniéndolo en términos teológicos, toda práctica tiene una teología detrás, aunque no la hayamos pensado. Ahí está. Y eso hace que yo actúe como actúo. Eso hace que la humanidad actúe como actúa. Entonces, ok, estamos haciendo una limpieza. Ok, sí, limpiamos todo lo malo, se murieron todos los malos, digámoslo así, para ponerlo Uh-huh. en los términos del texto. Pero yo vengo cargando con las creencias. Si yo no cambio eso, voy a seguir repitiendo el mismo esquema. Uh-huh. Dios está creando algo nuevo, pero yo también tengo que apuntarme a esa novedad. Sí, porque si no, ¿para qué fue el diluvio, no? O sea, Exacto. ¿para qué pasé por todo? Y creo que ocurre, ¿verdad, Jonathan? O sea, ay, estoy pasando esto, y sí, y me estoy ahogando y todo. Ok, chivo, listo, pasó, pero ¿qué hiciste con ese diluvio? O sea, ¿construiste el arca como la decíamos la vez pasada? O también como tú lo mencionabas, ¿no? Me quedo afianzado a esta arca y quizá ya no la necesito. Quizá ya no está tan bien. O sea, y voy a seguir creyendo que esta misma arca que me salvó la vez pasada me va a salvar en cuando lo que viene ya no es un diluvio, sino que un terremoto o, o una erupción volcánica, no sé, O una sequía. o una sequía. Sí. Yeah. Y entonces es de ver, es de ver. Yo creo que las creencias, para ir un poquito con lo que tú decías, lo primero es encontrarla y lo segundo es aceptarla, porque creo que se ha tratado mucho de que las cambies. Y yo en la línea del coaching es una de las cosas que yo pongo pausa, porque se nos quiere hacer ver como coaches que debemos de hacer cambiar creencias. Pero es que si primero no las aceptas, de nada va a servir el querer cambiártela, ¿no? ¿Ya? Y a veces pasamos mucho tiempo en esto, en buscar creencias, en ir para atrás, en qué le dirías a tu niño de 7 años, o sea, ¿qué cambiaría si te lo encuentras? Men, o sea, no va a cambiar nada, no tenés que cambiar nada, es parte de, son los compartimientos que traigo en esta arca que me va a ayudar a pasar este diluvio Uh-huh. y que lo Este o necesito, otro. o otro, correcto. Uh-huh. Y es que lo necesito al final, porque es lo que me da recursos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es con que las aceptemos y digamos, ok, esto tengo yo. Y luego comenzar a trabajarlas de ahí, pero a veces queremos, la detecto y no la acepto, sino que la quiero cambiar de una vez. Y entonces ahí sí va a pasar el agua, va a pasar el fuego y no va a haber cambio. No va a haber ningún avance si es lo que andas buscando, ¿no? Avanzar en algo. Está bonito. Ahora, pasamos al versículo ya, ¿te parece? ¿O quedó algo Sí, todavía? sí, porque ya se hizo larga la introducción. Es parte de, aquí ya nos conocen, tratamos de hacer ahí magia en edición también. Estamos entonces en el 8. ¿Quieres leer tú? Muy bien.
Para seguir el ejemplo de José Alfredo, yo les voy a leer de esta, vamos a ver si se ve bien allí. Sí. La Biblia de Jerusalén. Esta es una versión de la Biblia que trata normalmente de recoger o de traducir lo más literal posible, desde los originales, hebreo o griego, dependiendo de en qué idioma haya sido escrito. Entonces, esta es una de las versiones. Ahora les enseño la otra no van a ver la portada original porque la tengo en una carpeta Una especial, funda. entonces Ok. ahí se las enseño. Bien, entonces el capítulo 8 empieza diciendo, acordándose Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas sobre la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían menguado, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron mermando paulatinamente hasta el mes décimo, y el día primero del décimo mes asomaron las cumbres de los montes. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca. Se soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo, retornando hasta que se secaron las aguas de la tierra. Después soltó a la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde el arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Nos quedamos hasta ahí. Ok. ¿Cuánto tiempo entonces en realidad duró el diluvio? Bien, como decíamos la vez pasada, tenemos dos relatos acá y ya en este relato vamos viendo aquí, sobre todo, podemos ver cómo aparecen dos fechas o dos números especiales. Un relato dice 40 días y ha venido diciéndolo 40 días, pasaron los 40 días, se acabó el agua y ya estuvo. Pero ya desde el capítulo 7 veíamos que en algún momento dice que llovió 150 días, entonces, ¿cómo fue la cosa? Y ahora resulta que dejó de llover, pero pasan otros 150 días aparentemente mientras se seca la tierra, La ¿verdad? tierra, ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De nuevo, tenemos dos relatos, ya decíamos, fácil de identificar. Un relato va a llamar a Dios Yahvé, o en la traducción más española, o al español directamente posible, va a decir Señor, El Señor, ajá. el Señor. Y la otra tradición llama a Dios Elohim o Eloí, y en nuestras traducciones va a decir Dios. Okay. Entonces usted va a ir viendo cómo se alternan esos nombres y donde aparece uno y donde aparece el otro, ahí usted está dándose cuenta de que están hablando dos redactores distintos. Entonces, más o menos estamos hablando de un año, para los sacerdotales, estamos hablando más o menos de un año. Dice el versículo 6 del capítulo 7, Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio a la tierra. Y después, un poquito más adelante, en el versículo 11, dice, era exactamente el 17 del mes segundo. Ya habían pasado un mes y unos cuantos días. Ajá. De hecho, 30 más 17 ya se fueron los 40 días, más de 40 días. Después, en el versículo 5 del capítulo 8, dice, el agua fue disminuyendo hasta el mes décimo. Ajá. El día primero de este mes asomaron los picos de las montañas. El versículo 13, que todavía no hemos leído, del capítulo 8, dice, el año 601 de Noé. El día primero del mes se secó el agua. Como que Noé había nacido el primero de enero. Es más o menos, poniéndolo así en términos nuestros, Noé De nació el calendario primero nuestro. de enero. Y resulta que sí, empezó más o menos en enero. Y ahí
vamos viendo el avance hasta que, si mal no estoy, más adelante, ahí lo vamos a ver en algún momento, dice, creo que el 17 o algo así de febrero del siguiente mes, por ahí, ya salen del arca. Ajá. Sí, ahí continúa el reloj, que dice el día 27 del segundo mes. Ok, 27 del segundo mes. Ese día salen del arca. Ok, ok. Mira, acá me llama la atención algo, no sé si tendrá que ver, pero primero libera al cuervo y después a la paloma. ¿Será nada más porque uno es más fuerte y el otro quizás más débil? ¿O meto al cuervo entre los animales? Mira, tendría que revisar, porque si me la pones difícil, porque nunca había pensado en esa relación. Ajá. Seguro que hay dentro de los padres de la iglesia y los grandes predicadores de la iglesia, hay analogías que Ajá. utilizan esas figuras para hablar de distintas cosas. Era muy común dentro de los padres de la iglesia, de los primeros siglos de la iglesia, de que se tomaran este tipo de figuras y empezar a hacer analogías y aplicaciones al comportamiento de lo que deben hacer los seres humanos. Pero yo hasta donde yo he estudiado no he encontrado nada de que en el original haya habido una intencionalidad al poner a uno o a otro. Okay. Tal vez desde mi lógica y desde mi entender, ¿verdad? Que es muy limitado, yo podría decir de que son dos tipos de animales un poquito distintos, ¿verdad? Uno un poquito más rebelde que el otro, aunque en teoría se supone que los cuervos también se han utilizado para enviar mensajes, pero a mí no me consta, ¿verdad? Sí, es que como siempre hemos también tipificado al cuervo, no como la pobre serpiente. Ya, o sea, y yo ya veo que también viene aquí en la Biblia. Luego que cría cuervo y te sacarán los ojos, ¿no? Y esas cosas así que han quedado. Entonces me llamó la atención de que dijera, lanzo al cuervo, vea, y después libero a la paloma, pero Sí, ahí tal vez lo interesante es notar que el cuerpo va y viene, el cuerpo no entra otra vez al arca, el cuervo va ok. y viene, entonces es necesario enviar algo más porque sí, perfectamente se pudo haber muerto, ¿verdad? Ajá, La paloma sí va y va a viene, regresar no, porque... está más, al menos dentro del imaginario colectivo, dentro de los estereotipos culturales, es un animal que está más habituado a eso, ¿verdad? A la relación con los seres humanos Y a a posarse ahí volver. de repente, ajá, a quedarse posadito ahí. Solo volver a reafirmar el tema de la relación que hay acá con la creación, ¿verdad? Cuando hablábamos de la creación, dice que Dios separó, separó las aguas, puso las aguas de arriba y las aguas de abajo y les puso una especie de dique para que las aguas no se salieran de su lugar, entonces pudiera haber cielo seco. Cuando empezó el diluvio, encontramos que se rompieron los diques y el agua del cielo caía como una catarata y el océano entraba a la tierra. Aquí Dios cierra la llave de cada uno de los lados y vuelve a poner límites al asunto. Estamos de nuevo ante una nueva creación, estamos de nuevo ante un nuevo relato que nos está relacionando con lo anterior para decirnos, tenemos un nuevo comienzo. Ok. Estamos empezando de nuevo, estamos queriendo poner las condiciones para que de nuevo el ser humano pueda vivir bien. Y desde ahí que donde dice, ¿no? Como algo así me pareció curioso, como, y Dios se recordó que los Sí, había dejado. esto es Ahí. importante porque esa palabra va a aparecer Ajá, varias veces. Lo vamos a ver ahí más o menos, pero es ok. importante el tema de que Dios recuerda. Ujú, Dios recuerda, va a aparecer varias veces. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ok. Y va a ser importante porque el ser humano también tiene que recordar. Dios Ujú, recuerda con el arco, con el arco iris. ajá. Cuando yo lo vea, me voy a recordar de la alianza que hice con ustedes, pero también es un poquito ustedes también tienen que recordarse de. Ujú, Este recordar es importante porque es una cosa importante dentro de la religiosidad judía y cristiana, porque habla del memorial.
Ok. Cuando los judíos, los semitas, incluso nosotros los católicos, hablamos de recordar un suceso de salvación, no lo recordamos como, ok, cuando yo recuerdo algo, estoy pensando en algo que sucedió en el pasado y ya, es historia, ¿verdad? La mentalidad semita, no. Un memorial tiene la condición de que si yo lo recuerdo y lo expreso con palabras y tenemos gestos para expresarlo, eso está sucediendo ahora. La fe judía, por ejemplo, cuando le trataban de enseñar a los hijos lo que había sucedido, una de las cosas que le hacían entender a los hijos cuando celebraban la cena de Pascua es, usted, mi hijo, ahora, habiendo pasado 2000 años, más o menos es más o menos la idea, usted, habiendo pasado 2000 años de Jesús, y hablemos de, ¿qué? 1400 años, 1300 años, no, sí, 1200 años, todavía más desde la salida de Egipto, 3200 años, usted fue esclavo en Egipto. Ujú. Yo fui esclavo en Egipto. Es esa conciencia. Yo fui esclavo en Egipto y yo fui liberado. No mis papás, mis abuelos, mis ancestros. No, yo fui liberado. Esa conciencia de que eso está sucediendo a mí, para mí, aquí y ahora. Y eso es interesante, porque estamos hablando de una experiencia de salvación, una experiencia de creación, de crear nuevas oportunidades, de nuevas condiciones, y no es, ok, eso sucedió en el pasado. Esto está sucediendo para mí ahora. Es esto bueno que estamos hablando y esta liberación de la que estamos hablando, esta salvación de la que estamos hablando, está sucediendo para mí aquí y ahora. Eso nosotros, a pesar de que somos católicos, no lo tenemos tan claro, tan metido en la sangre, pero deberíamos tenerlo bien introyectado porque así es como funciona. Ok, pero tendría que ser para los dos lados, ¿no? Porque creo que sí lo tenemos introyectado por mi culpa, por mi gran culpa. Sí. Pero la otra parte de salvación como que también, no, es que vino por ellos allá hace 2020 años, ¿no? Entonces sí creo que tendría que como ir balanceando por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en el versículo 13, como ya habíamos visto, dice acá, en el año 601 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, las aguas desaparecieron de la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró fuera, y vio que la superficie de la tierra estaba seca. El día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya seca. Entonces Dios habló de esta manera a Noé. Sal del arca, tú y tu esposa y tus hijos y tus nueras. Saca también contigo a todos los seres vivientes que tienes dentro de todas las especies, aves, animales, bestias y reptiles que se arrastran por el suelo, que pululeen, llenen la tierra y se multipliquen. Salió pues Noé y con él sus hijos, su esposa y sus nueras. Todos los animales salvajes y domésticos, todas las aves y todos los reptiles que se arrastraban por la tierra salieron por familias del arca. Entonces, aquí sí está bien marcadito lo que tú decís de este nuevo comienzo, ¿no? Sí. Aún se escucha, hay como una leve tinte nuevamente a la creación, ¿verdad? Sí, son los elementos que vamos a ir encontrando en esta parte del relato. Uh-huh. Es más como que vamos a encontrar elementos como multiplíquense, trabajen la tierra, Uh-huh. Les doy los animales para que ustedes coman de ellos, pero también van a haber condiciones y las condiciones van a venir en el tema del cuidado de la vida. Uh-huh. Un poquito a recordar que cuando hablábamos de Adán, decíamos, lo puso ahí como una especie de administrador y vuelve en este caso ahora lo recalca más porque el tema del cuidado de la vida es una cosa que lleva varios versículos en los que
voy a reclamar y voy a recordar la sangre que se derrame y van a clamar a mí. O sea, eso es importante porque entonces ya se está poniendo un poquito más las reglas o un poquito más el peso de, ok, esto es lo que hay que cuidar. Ya antes esto nos dio problemas, esto hay que cuidarlo en el futuro. Ok. Lo conozco. Sí, te digo, aquí hay demasiada, en estos capítulos, en estos Ajá. 2 capítulos, hay demasiada mano de los sacerdotales. Ok. Porque ellos, recordemos, están tratando de responder a la situación de Babilonia, donde parecía que Dios, el Dios de los judíos ya no era tan fuerte, donde parece que no tenemos las condiciones donde alabar a Dios. ¿Cómo hacemos para llevar una vida normal en medio de un pueblo extranjero, un pueblo pagano? No estamos en la tierra sagrada para hacer culto y toda la cosa. Ese es el contexto que está acá. Y aquí les está diciendo, ok, ya es el momento en el que posiblemente o están de camino o ya regresaron a la tierra. Y entonces, ok, este es el nuevo comienzo, pero en este nuevo comienzo tenemos que recordar cuáles eran nuestros inicios y qué es lo que tenemos que vivir. Porque Ok. pensémoslo hay muchas situaciones que pueden parecer a una situación como esta. Pensemos en un matrimonio que tiene problemas y, bueno, ha querido resolver las cosas y, ok, estamos queriendo empezar de nuevo, pero, ok, pongamos las bases. Ajá. Ok, tal vez, y yo creo que en la mayoría de los matrimonios sucede esto, no digo que siempre, pero en muchos matrimonios sucede esto, no se ponen las bases bien, y entonces Ujú. este nuevo inicio, este nuevo proceso implica ok, pongamos bases, que sí es importante, qué es lo que no es negociable en esta relación, qué son los elementos, cuáles son los valores que promovemos en esta familia, cuáles son los valores que promovemos en esta relación, a qué tenemos que meterle esfuerzo juntos. Ok. Entonces, ese tipo de cosas están, digamos, desde esta perspectiva. Es gente que está tratando de empezar algo nuevo y de nuevo, recordemos que la gente que regresa del destierro encuentra que ello ha hecho un desastre. Ujú. Entonces, hay que levantar el ánimo para decir, bueno, sí, podemos. Imaginemos a Noé, si esta situación era así como lo pintan, la tierra era un desastre. No, Ujú. no, no pensemos que sí, ya habían ramitas de olivo por ahí, este, que la paloma podía haber Sí. traído, ¿verdad? Si en efecto el agua subió tanto, no era eso lo que había, ¿verdad? Empezar de cero cuesta, Ujú. empezar otra vez cuesta. Entonces acá lo que va a venir también con el tema de la alianza es cómo mantenemos esta vinculación. Ujú. Ok, ok. Entonces, ese recordatorio. Y creo que, como vos lo decís, si ya se mira más puesto, es volver a darle ese lugar a Dios, Ujú, ¿verdad? O ujú. sea, como... Sí, darle lugar a Dios y darnos el lugar nosotros, porque el Ujú. hecho de que le demos el lugar a Dios no significa que nosotros nos quedamos allá tirados y valemos Ajá, nada. ok. No, 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 no. El lugar que tenemos ya es importante, pero lo tenemos precisamente porque Dios está como en la pantalla, por ponerlo Ajá, acá de esa manera. sí. Lo Solo volvemos el a meter a hombre la no. cancha, como dijiste alguna Ajá, vez. exacto. Solo el hombre no. Ajá, Aquí está el hombre y es importante porque acá está Dios. ok. Y Dios es el referente del hombre y Ujú. el hombre es el referente de Dios. Esta relación es importante porque solo así nos conocemos. Ujú. Porque al fin y al cabo somos creados a imagen de Dios. Solo en esa relación donde le damos lugar a Dios para conocerlo, logramos entender qué es lo que somos y para qué estamos hechos. No porque nosotros no podamos serlo, Ujú. pero es en la medida en que nos vemos reflejados en Dios, logramos sacarle muchísimo más a lo que somos. Ok, sí. Y eso sí creo que no se nos debería de olvidar y se nos olvida muy Sí, frecuentemente, ¿no? pensando en eso, hay un gran riesgo en este texto, porque como hay una gran necesidad de justificar el diluvio, se Ujú. cargan las tintas, ¿verdad? Y Ajá. entonces, sí, hay un diluvio que arrasa con todo el mundo porque la gente es mala, ¿verdad? Pero entonces también,
lo cargamos así para salvarle a Dios el asunto, ¿verdad? Pero sin llegar a ese extremo, porque no, ya hemos dicho, estamos cargando las tintas porque es un recurso literario y toda la cosa, pero sin llegar a ese extremo, lo que tendríamos que estar pensando es, aquí nos están poniendo una idea de Dios que es bastante positiva. Están recordándonos de nuevo la idea de Dios, de ese Dios que intenta crearnos condiciones para vivir bien. Más allá de la idea de ese Dios exterminador, más allá de esa idea de ese Dios vengativo, de ese Dios justiciero, que también puede quedarnos la impresión en el relato. Puede quedarnos la impresión. Ahora, ¿por qué se dan o por qué se le cargan las tintas de esa manera? Sí, estamos hablando de gente que intenta con un relato enseñarnos algo, pero los relatos tienen, al ser relatos de personificaciones de Dios o de humanificaciones de Dios, en el sentido de que le ponemos a Dios rasgos humanos, sencillamente se quedan cortos. Toda historia que intenta reflejar algo siempre va a tener sus limitaciones. Y en este sentido, esta es una historia con unas grandes limitaciones porque sí desdibuja bastante el rostro adecuado de Dios, porque nos deja, dependiendo de dónde pongamos los acentos o qué es lo que estamos saboreando más, pues nos vamos a quedar con la idea de un Dios justiciero, con la idea de un Dios demasiado estricto, con un Dios que sencillamente es un cabrón. Entonces, Jonathan, si nos quedamos solo con el texto, como vos decís, podemos caer en ese Dios de que nos deja perder, que se mueran los feos y todo eso, ¿no? Pero también hay un Dios de bendición. Sí, en este caso lo que tendremos que tener en cuenta es, de nuevo, ¿a dónde estamos concentrando la atención? Yo puedo tener por mi propia estructura mental el deseo de concentrarme en el tema del castigo, por mi propia situación psicológica. Puedo ser una persona bastante más positiva, que le gusta emprender, que le gusta hacer las cosas, entonces puedo ponerme más en la idea de, ok, Dios me está abriendo las puertas, me está abriendo la oportunidad para crecer. El asunto es, ¿cómo me veo yo en esta relación con Dios? Porque yo puedo verme como una figura pasiva a la que Dios tiene que hacerle las cosas. O puedo verme yo como una figura que está metida con Dios haciendo este proceso y entonces, como Noé, a Noé le dijeron, mire, haga, y entonces se puso. Y ahí, junto con Dios, iba trabajando. Entonces ahora yo estoy recibiendo esto que Dios está ofreciendo. Dios está, hemos dicho, abierto a querer bendecir todo el tiempo. Es lo que nos están diciendo estos relatos. Ahora, soy yo el que tengo que acoger esta bendición. Entonces, Noé hizo lo que le tocaba. Hizo el arca, ya pasó el diluvio, y ahora viene el tema de la salida. Hay que salir y empezar. Pero salir y empezar hay que trabajar. Y como decíamos antes, hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Entonces, si te parece, seguimos leyendo. Leo yo ahora en el capítulo 9, versículo 1. Buenísimo. En mi Biblia dice el nuevo orden del mundo. No sé cómo dirá en la tuya. Alianza de Dios con Noé, y en la otra dice el nuevo orden del mundo. Ok. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. De nuevo, lo que ya decíamos. Aquí hay repetición de lo que sucede en la creación. Lo mismo sucede con los animales en los siguientes versículos, y incluso viene a indicar el tema de que el ser humano está sobre ellos y es para ellos. Pues, de nuevo, es el administrador. Saltamos al versículo 3. Todo lo que vive y se mueve le servirá de alimento. Yo se los entrego lo mismo que los vegetales, pero no coman carne con sangre, porque es su vida. Esto es una cuestión importante porque, a ver, la sangre era lo que se le ofrecía a Dios, porque en realidad es el signo de la vida. Entonces, Dios es el único dueño de eso.
Dios es el único dueño de la vida. En términos muy teológicos, por decirlo de alguna manera, Dios es el que da y Dios es el que quita la vida, por ponerlo de alguna manera así. Ahora, en ese sentido, se quiere evitar el tema de que suceda lo de Caín y Abel en el pasado, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto se hace un gran énfasis porque hasta los animales se les va a pedir cuenta de la vida de los otros animales. Entonces, pero es un poquito para entender de que somos responsables y de que estamos relacionados con, porque de nuevo, cuando hacemos algo, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Tiene consecuencias para nosotros, tiene consecuencias para los demás y tiene consecuencias para la creación. Y creo que de eso ya hemos hablado bastante, así que no hace falta repetir, pero en efecto, lo que hacemos afecta y esa afectación también nos afecta a nosotros después, de vuelta, de alguna manera. Okay. Yo pensé que aquí era que Dios nos decía que nos volvamos vegetarianos, pero no veo. No, no es el punto. Pediré cuentas de su sangre y de la vida de cada uno de ustedes. Se la pediré a cualquier animal y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Lo que estábamos diciendo. Ujú. Si uno derrama de la sangre de su hermano a otro hombre derramará su sangre porque Dios lo hizo a imagen suya. Un poquito para decir, bueno, esto refleja un poquito el tema de aquello de la ley del talión, Ujú. pero son leyes superadas. De nuevo aquí volvemos al tema de la pedagogía que hablábamos. Son leyes superadas. Eran leyes que sirvieron para poner un poquito límites a la conducta humana, pero que ahora ya son superadas. En el tiempo de Salomón ya eran superadas, pero había gente que quería que se cumpliera eso, ¿verdad? Que Entonces, ok, un siguieran momentito. aquello. Ujú. Eso ya lo superamos. Jesús viene y dice algo más. Entonces, bueno, ya superamos y aún hoy tenemos que seguir preguntándonos si podemos encontrar nuevas formas y no solo quedarnos en, ok, sí, es que hay que hacer el mismo esfuerzo para evitar dañar al otro, ¿verdad? Ujú. ¿En qué puedo yo ayudar para hacer que la vida surja? Porque al fin y al cabo acá el asunto es el tema de la sangre y el tema de esto es vida, Ujú. pero es vida no solo que viva. ¿Cómo hago yo que eso funcione? Que eso crezca, que eso sirva para lo que debe servir, no solo, qué sé yo, para tener por ponerlo en estos términos, no para tener un animal en extinción presentándose ahí en el zoológico, para que la Ujú. gente lo vea en un estado maltrecho de vida, ¿verdad? No. O sea, la vida no es para tenerla en esas condiciones. Y estoy utilizando como una metáfora, ¿verdad? Porque Correcto. a veces así tenemos ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Ujú. Como un animal en extinción que está allí y que sí, muy bonito espécimen, pero no se le puede ver corriendo en una pradera actuando como realmente debería actuar. Oh, está duro eso. Porque nos pasa, ¿no? También Sí, se nos olvida, y aquí lo vuelve a decir, porque lo creó a imagen y semejanza, ¿no? exacto. O sea, vuelve a estar. Ahora, sigo en el 7, ¿te parece? ¿Sigues en el 7? Sí, porfa. Ok. En cuanto a ustedes tengan hijos y multiplíquense, dispérsense sobre la tierra y domínenla. Dios dijo a Noé y a sus hijos, miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y también con todos los seres vivientes que están con ustedes, aves, animales domésticos y fieras salvajes. En una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. Ujú. Recordemos lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Hablamos de esos animales puros e impuros. Aquí es con todo, con lo que Dios está haciendo esta, mm, esta alianza, esta nueva creación, este nuevo comienzo, y es un poner las cosas en equilibrio. Yo creo que es importante entender un poquito el tema de la justicia divina, tal vez en este punto. Tal Ujú. vez me salgo un poquito del asunto, pero es importante entender la justicia divina como algo que normalmente quiere poner a todos en una situación igual.
en una concepción muy occidental, la justicia viene a ser como darle a cada quien lo mismo. A todos se les reparte igual. Pero el asunto es que en una carrera o en una competencia o en la vida misma, no todos están en las mismas condiciones. Unos están más abajo, otros más arriba. Unos están más gordos, otros están más flacos. Entonces, la receta no es igual para todo el mundo. Pensándolo de esta manera, hay gente que es muy extrovertida y a la que posiblemente en un buen consejo habría que decirle, mire, bájale de decibeles al asunto, ¿verdad? Y otra persona es muy introvertida y habrá que decirle, mire, Sube. suba, ¿verdad? Échele, salga, exprésese, ¿verdad? La justicia divina sería como, ok, ese proceso de nivelar, de poner a los dos en las mismas condiciones. Acá Dios está poniendo a todo en una especie de, ok, vamos a poner todo en el mismo nivel. Ujú. Entonces, en este tipo de cosas, lo que sería interesante si estamos tratando de hacer un nuevo comienzo es de preguntarnos cómo yo ayudo a esta otra persona a estar en este mismo nivel. Ujú. Porque tal vez yo tengo que bajar en algo para que otro suba. Pero tal vez ese proceso de subir de esa otra persona no lo va a dar si yo no le ayudo a subir. Y esa es la forma en la que Dios interviene. No para solo arrojarme las flores yo, ¿verdad? O también subir. ¿Perdón? O también subir uno, te digo, para que otro baje. Ujú. Ya. O sea, cuando buscamos en realidad esa igualdad. Ahora, me gusta esto, Jonathan, porque, hey, viene siendo lo que vamos a vivir tú después de esta pandemia. O sea, debemos de buscar qué va a ocurrir después de esto. Yo me imagino ahorita que estoy dentro de esa arca y que ya está pasando poco a poco, el agua ya está bajando, ¿no? El agua ya está bajando y entonces híjole, y ahora que ya me volvió nuevamente Dios el administrador, ¿cómo voy a hacer, no? Porque a todos nos está dando eso nuevamente, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Voy a regresar a lo que yo creía que era lo normal, cuando quizás las condiciones ya no van a ser las mismas? Ciertamente. Ya. Voy a intentar, y me voy a dar en la boca, y me voy a dar muy fuerte, porque quizás me quedé en el arca de otro y que me llevara y me metí de polizón. Me metí escondidito y ahí traté, y sí pasé todo esto, pero ni sé cómo pasé, no sé cuántos días pasaron, me perdí esa alianza, me perdí el arco, me perdí todo y ya solo salí como, ok, ya está. O realmente viví todo ese proceso, construí el arca, pasé el diluvio, voy a aprovechar la alianza y también me voy a comprometer con lo que me están diciendo, porque aquí en ningún momento es, ok, vaya hijito, ya pasó la lluvia, hoy todo esto es de usted. Lo dice, pero no así, te lo dice, ok, ahí lo tienes a tu disposición. Sí. De nuevo, habría que recordar lo que nos dicen, o lo que dijimos en el primer capítulo. Somos administradores. Ujú. Somos administradores. Aún sea mi cuerpo, aún sea mi vida, yo soy administrador. Esto no es mío. Yo no me hice yo solo. Yo lo recibí de alguien más. Y en tanto que lo recibí de alguien más es un don. Ujú. Ciertamente yo puedo hacer con esto, con lo que tengo, lo que quiera. Pero al fin y al cabo es una cuestión de responsabilidad para conmigo mismo y para con, con ese otro que me dio ese don. En este caso, la vida, mis cualidades, mi historia. Sí, el poder estar nuevamente, el poder estar aquí. A mí esto del nuevo orden mundial siempre me suena a todas estas teorías de conspiración, ¿no? Y hoy, y hoy se está hablando mucho de un dichoso reset mundial, que va a haber un reset mundial en todo y hasta están haciendo propuestas de leyes para contaminar menos, que nos vamos a volver más acá. Pero creo que sí son buenas
pero qué tan buenas, ¿no? Y hasta dónde volver a entender y recordarme que yo tengo una alianza con Dios. No estar esperando Sí. que alguien más haga esa alianza con Dios. Sí, yo creo que sí es importante, a ver, dentro del mensaje de la Biblia, por ponerlo de otra manera, Ujú. ese nuevo orden es tal vez lo que la iglesia predica o lo que la Biblia predica de alguna manera. Llámelo reino de los cielos, reino de Dios. Es más o menos una nueva, porque de hecho lo que se habla es de reinado de Dios, y cuando se habla de reinado de Dios es cómo Dios gobierna, cómo Dios hace las cosas. Okay. En este sentido, yo creo que sí es importante entender que esto debiera ser una parte de nuestra responsabilidad, y que esto se hable, porque no debiéramos estar esperando que alguien más lo imponga. Cuando alguien más lo impone, esto no va a ir a ningún lado. Cuando es una cuestión que viene de gente de arriba, que no va a venir de arriba, no va a venir de arriba, este, no va a ningún lado. Mm. Estamos como estamos, aplicando lo que decíamos en estos capítulos. Estamos como estamos porque hemos hecho y hemos tomado malas decisiones. Es hora de aprender de esas malas decisiones y empezar a decir, bueno, sí, hay que hacer las cosas distintas. Tenemos que ordenar un poquito cómo estamos trabajando y cómo queremos seguir trabajando. No podemos seguir trabajando de la misma manera. Las relaciones no pueden ser de la misma manera. El uso de los recursos naturales no puede ser de la misma manera. La forma en cómo yo creo que eh, voy a conseguir el sustento diario no va a ser de la misma manera. No va a ser de la misma manera. Entonces tenemos que aprender y tenemos que ir haciendo el esfuerzo de ponernos al día. Pero muchos estamos, creo yo, muchos estamos con la tentación de volver a lo de antes, Correcto. volver a las comodidades de antes. Y esa tentación va a ser, va a ser problemática, porque si bien va a haber mucha tensión posiblemente con las nuevas tendencias que van a surgir de ir adaptándonos, vamos a estar en la tensión de quienes van a estar queriendo hacer que avancemos y quienes van a estar jalando para que, ok, no vayamos, no crezcamos, quedémonos en donde estábamos, podemos seguir consumiendo como consumíamos, podemos seguir trabajando como trabajábamos, y esto ya no es Ujú. igual. Ya no. A mí por eso no me gusta llamarle la nueva normalidad, sino que más bien es una nueva realidad. Es una nueva realidad. Sí. Es lo que viene. Sí. A mí me gustaría terminar, Jonathan, este episodio con este versículo, porque me gusta mucho, como que es un poco esperanzador, ¿no? Ya, siempre en el 9, versículo 12. Ujú. Y Dios dijo: esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con todo animal viviente que está con ustedes por todas las generaciones que han de venir. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Bueno, Me yo creo gusta. que aquí es importante resaltar lo que hemos venido diciendo. Estamos hablando de un contexto sacerdotal Ujú. donde el tema de la alianza es importante. El templo es el lugar de la alianza. Ellos se viven, ese es su idioma con el cual se comunican, y para ellos la relación pasa a través de esos ritos. Ahora, ya lo dijimos la vez pasada, solo voy a volver a recordar algunas cosas. Aquí estamos hablando de que esos ritos tienen que ser coherentes. Estamos hablando de que esos ritos tienen que ser coherentes. Si yo sacrifico algo, muy en el sentido en el que hoy lo entendemos, si yo sacrifico algo, esto tiene que ser coherente con la vida que se supone que yo debo vivir de acuerdo a, porque lo que los ritos, lo único que pretendían era hacer que el pueblo viviera de acuerdo a lo que Dios había enseñado. Ahora, si yo voy y sacrifico una oveja o un carnero
para purificarme, porque quiero vivir bien, quiero mantener esa relación con Dios, pero no soy coherente porque en realidad no estoy defendiendo al pobre, no estoy defendiendo al huérfano, no estoy siendo solidario. Entonces ese rito es vacío, ¿verdad? Entonces se trata de una alianza que Dios hace, pero diciéndonos, ok, veníamos de aquello, ¿verdad? Aquello era vacío. Ahora pongámosle carne a esta relación. Pongámosle carne a esta relación. Y aquí es importante entender de que posiblemente tengamos ciertas formas de relación con Dios que aunque no son malas, puede que muchas veces sean vacías. Ok. Las cosas no son malas en sí. Nosotros hacemos que sean buenas o malas. Total. Nosotros hacemos que sean buenas o malas. Yo puedo ir a misa y estar comiéndome a la persona que está ahí a la par mía por cómo anda vestida o por los pecados que tiene esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿fue mala la misa? No. ¿Fue mala mi actitud en la misa? Sí. Y Me es una trajo relación mal. vacía, como vos Me trajo decís. mal a mí esa relación, para no ponerlo en malo en términos de malo y bueno, sino que eso que yo viví me hizo mal a mí. ¿Por qué? Porque sencillamente yo generé malestar en mí. Entonces, es un poquito el tema de la coherencia. Sí, estamos en una relación, un vínculo que tenemos con Dios y con todo, porque en este caso estamos recuperando el vínculo con la creación y con los seres humanos. Estamos en esta relación, pero eso implica que yo tengo que ser correspondiente, corresponsable con esas relaciones. No es solo ver el arco y ya, qué lindo. Ajá, no, sí, está muy bonito el arco, pero ¿y yo qué hago? Ajá. Ahora, yo soy coherente con, pongámoslo así, con todos esos colores del arco iris. Coherente con toda esa vida que se supone que eso genera, ¿verdad? Y con Pues esa misma alianza, o sea, soy coherente ese, con la alianza. ese arco de luz, hablando de un modo metafórico, ese arco de luz tiene de todo. ¿Estoy siendo coherente yo con eso? ¿O sencillamente estoy ahí esperando a que Dios me salve? Okay. Sí, Dios ya lo hizo y Dios tiene todas las intenciones, pero el asunto es, ¿qué estoy haciendo yo? En esta relación. Me gusta, me gusta. Fíjate que yo me quedo mucho con lo que dijiste al inicio de los compartimientos del arca, ¿no? Y de volver a recordar eso, de que vamos a estar con eso, vamos a tener fieras salvajes, indomables quizás, y van a ir también los otros animales. Pero esto que acabas de decir también me llama mucho, 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 es de ir a revisar entonces cómo está esa relación con Dios. No solo si tengo o no tengo una relación, sino que tendré una relación vacía con Dios. Y eso es fuerte, porque quizás muchas veces sí, varias cosas que hago solo es vacío, ya no está llenando. Y de ahí es donde comienzo a juzgar nuevamente, ¿no? A Sí, juzgar nuevamente. una cosa que me hace pensar eso que estabas diciendo, el padre el domingo, y esto es algo que suele suceder, suele decirse mucho en la misa. O sea, es que él decía, es que hay gente que se conforma solo con el hecho de venir a misa y ya. Y sí, para alguna gente eso es un gran, y lo digo así porque conozco un montón de gente, eso es un gran sacrificio y en el sentido oneroso del asunto. Un sacrificio, algo que, ay, qué pereza, ¿verdad? Pero el asunto es más que eso, es una relación y a veces hay gente que no viene a misa y tiene más de esa relación. Porque de nuevo, estamos hablando del contenido de esa fe y el contenido de esa fe es de un Dios que se acerca y se abaja a donde están los pequeños para ayudarles a levantarles. Entonces, cuando hay alguien que vive desde esa perspectiva, que es capaz de bajarse y ayudar
a levantarse a los pequeños, esa persona está viviendo muy en comunión, muy en vínculo con el Dios del pueblo de Israel, con el Dios de Jesús también, aunque no lo conozca, Ujú, aunque no lo conozca, pero está viviendo en esa relación. Ahora, lo único que le hace falta es el tener las categorías mentales y religiosas para eso, pero está siendo coherente con eso. ¿Qué tanto quienes sí tenemos una experiencia religiosa, quienes sí hacemos oración, tenemos esa coherencia de estar viviendo desde ese parámetro ok, yo soy capaz de bajarme para ayudar a que otros se levanten? ujú, Ese, esa es la coherencia de esta fe. Es algo sencillo, ujú. pero vivirlo no es tan sencillo. Sí, es que sencillo no quiere decir que sea fácil, ¿no? Ok, Sí, ok. pero me refiero a que a veces estamos acostumbrados a que la religiosidad se mida en cosas así como muy complicadas. Ujú, Es que tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, y ujú, esto y lo otro. Y sí, yo puedo expresarlo porque, qué sé yo, por ejemplo, aquí en el pueblo se está reconstruyendo el templo y hay todo un trabajo en medio de esta situación, hay todo un trabajo de recolección de fondos para trabajar para hacer más amplio el templo, ¿verdad? Y eso es un trabajo, y habrá gente que lo hace con mucho deseo de ayudar y toda la cosa, ¿verdad? Y allí puede haber de esto, porque ujú. alguien dice, bueno, yo lo hago porque al fin y al cabo eso me ha ayudado a mí a crecer y yo sé que esto le va a ayudar a otros a crecer. Entonces, tal vez yo no me estoy bajando directamente, pero estoy ayudando a que exista ese espacio donde alguien se puede sentir que puede crecer. Ujú. Entonces, no se trata de que tenemos que hacer todo el asunto, ¿verdad? Pero hay formas en las que yo puedo verme vinculado con ese esfuerzo de ayudar a crecer a otros. Súper, 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 súper. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien, si llegaste hasta acá, de verdad, muchísimas gracias. Comentarte que estamos preparando un live, ¿verdad, Jonathan? Para Sí, poder interactuar con ustedes, para que lancen sus preguntas también. Si nosotros sabemos la respuesta, ahí le vamos a ayudar y si no, vamos a pedir tu correo y te la vamos a enviar. sí, Pero sí, es de para hecho, compartirlo. posiblemente muchos, si se dedican a leer estos capítulos, van a decir, pero no hablaron de esto y de esto otro, se les Sí. hizo demasiado largo y vean que ya tenemos demasiado rato hablando. Entonces, sí, si tiene alguna pregunta sobre estos capítulos o sobre los anteriores o alguna relación que usted haga entre estos capítulos y algo que está en el Evangelio o algo que en el Evangelio contradiga algo que está acá, pues será muy bienvenido para que lo podamos abordar durante ese video en vivo en el que estaremos compartiendo un poquito más con ustedes de una manera distinta. Y creo que también lo importante es qué te dicen las lecturas a ti, ¿ya? ¿Qué te dicen esos versículos a ti? Que nos cuentes tu experiencia, cómo lo has interpretado tú en estos momentos que has pasado o en otros momentos, cómo lo has visto. También van a estar ahí, entonces vamos a estar haciendo lectura de todo esto. Si no estoy mal, va a ser el martes 8 de diciembre para que vayan reservando también ustedes el espacio. Lo vamos a hacer por la noche, ya cuando terminen todas las actividades y para cerrar con nosotros. Así que estás viendo este video, si lo hicimos todo bien, el 24 de noviembre, estás viendo este video. Vamos a hacer uno más, solo para ir haciendo un cierre de todos estos capítulos y dando un poquito de apertura ahí. Y el 8 ya hacemos este live para poder compartir. Así que nuevamente, mil gracias. No olvides suscribirte al canal. Sigue a Jonathan también en su página de Horizonte Inspirador, que la estás viendo acá. Él nos comparte muchísimo. Ahorita está muy enfocado, Jonathan, en el tema de educación positiva, ¿cierto? Por ahí Sí, estamos posteando más, disciplina ¿verdad? De positiva. disciplina positiva. Y está buenísimo todo lo que nos ha estado apoyando a nosotros que somos papás y a los que no también ayudan muchísimo, porque hasta uno necesita a veces disciplina positiva. Lástima que no nos educaron así, no nos disciplinaron así, pero lo necesitamos. Hoy de adultos lo necesitamos también. Así que nada, mil gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Compartiendo las Escrituras. Nos vemos, Jonathan. Hasta luego. Bendiciones.